Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión del curso de Introducción al Cálculo. En la sesión de hoy vamos a estudiar funciones continuas, por lo que los indicadores de desempeño son: usa la definición de continuidad en un punto, aplica el álgebra de funciones continuas, aplica las propiedades de las funciones continuas para el cálculo del valor de un límite y determina continuidad en un intervalo abierto y un intervalo cerrado. Entonces, para empezar, vamos a partir con una introducción y la definición de función continua en un punto. La idea de función continua está estrechamente ligada con el concepto del límite que hemos estado trabajando anteriormente. Una función es continua en un cierto punto x sub 0 si para valores cercanos a ese x sub 0 corresponden valores cercanos de la función a el f de x sub 0. O sea, de alguna manera, el límite en ese punto se aproxima al valor que toma la función en el punto x sub 0. Entonces, definición, vamos a decir que una función f de x es continua en un punto x sub 0 si y solo si se cumplen tres condiciones. La primera condición es que f de x sub 0 esté definida, es decir, que x sub 0 sea un número real del dominio de la función. La segunda condición es que exista el límite de la función f de x cuando x se aproxima a x sub 0. Y finalmente que no solo exista el límite, sino que el valor de ese límite coincida con ser exactamente el valor de la función en dicho punto. Si estas tres condiciones se cumplen, entonces vamos a decir que la función f de x, una cierta función, es continua en el punto x sub 0. Entonces, cada vez que queramos verificar si la función es continua, vamos a tener que verificar que se cumplan estas tres condiciones. Entonces, hagamos primero algunas observaciones. Si f de x no cumple la definición de continuidad en un punto, es decir, no se cumple la condición 1, 2 o 3 en conjunto, o sea, alguna de ellas no se cumple, vamos a decir que la función es discontinua en x igual a x sub 0. ¿Sí? O sea, que presenta una cierta discontinuidad en un punto específico. Esto quiere decir que una función f no es continua en este punto si se cumplen alguna de las siguientes condiciones, que al fin y al cabo son las negaciones de las que teníamos recién. Entonces, si pasara que el número real x sub 0 no pertenece al dominio de f, entonces no va a cumplir con la definición de continuidad y vamos a decir que la función es discontinua. Sin embargo, el límite de f de x puede existir o no existir. Entonces, además, vamos a tener que verificar que no exista el límite de la función cuando x tienda a este supuesto x sub 0. Y finalmente, también podría pasar que el límite sí exista, pero que sea distinto del valor que toma la función evaluada en ese punto x sub 0. En dicho caso, tampoco se va a cumplir la definición de continuidad y por lo tanto vamos a decir que la función es discontinua en x sub 0. Y pensando en que pudiéramos tener una función que es discontinua, se distinguen dos categorías de discontinuidades: las que son evitables o reparables en un cierto punto y las que son inevitables o irreparables. ¿Sí? Entonces vamos a decir que es una discontinuidad evitable cuando la f de x se puede transformar en una función continua al redefinirla en el punto x sub 0. O sea, yo le puedo dar un cierto valor de manera que la función se transforme en una función continua solo habiendo hecho ese pequeño cambio. Pero si no basta con hacer ese cambio, con solo redefinirla en el punto x sub 0, entonces vamos a decir que la discontinuidad es inevitable o irreparable. Vamos a ver unos ejemplos de cómo es que funciona todo esto. Antes de los ejemplos, observemos que en general, si no existe el f de x sub 0, entonces la función no está definida en ese punto y por lo tanto no es continua. Y además, si f de x sub 0 sí está definida, pero no tiene límite cuando la x tiende a x sub 0, entonces puede ser que la función sea o esté definida por tramos. Entonces, cuando miramos funciones continuas en la gráfica, vamos a notar que la continuidad tiene que ver con esta idea de que yo puedo dibujar la gráfica sin levantar el lápiz, mientras que una función discontinua
voy a tener que levantar el lápiz cada vez que quiera pasar por una discontinuidad. ¿Sí? Entonces, en este caso, la figura 2 muestra una función que no tiene una discontinuidad solo en un punto, sino que en varios puntos la función se nos parte en pedacitos y tuve que levantar el lápiz otra vez. ¿Sí? Entonces, esa es una manera también, mirando visualmente las gráficas de las funciones, para detectar si es que son continuas o no. Ahora, veamos algunos ejemplos para poder estudiar la continuidad de las siguientes funciones. Tenemos dos funciones, f de x igual, vámonos primero con el primer ejemplo, f de x igual a 3x cuadrado menos 2 en el punto x igual a 1. Queremos estudiar si es continua en el punto x igual a 1. Entonces, si queremos hacer este estudio, tenemos que verificar que se cumplan las tres condiciones. Partamos con la primera. La primera condición nos dice que f de 1, en este caso, que vendría siendo nuestro x sub 0, tiene que estar definida, tiene que existir. Entonces calculemos cuánto nos da f de 1 para ver si es que pertenece a los números reales. Entonces nos va a quedar 3 por 1 al cuadrado menos 2. 3 por 1, 3, menos 2 nos da 1, que pertenece a los números reales, por lo tanto vemos que esta condición sí se satisface. ¿Sí? La f de 1 está definida. Entonces, vamos bien con la primera condición. Ahora, para verificar la segunda condición, necesitamos saber si existe el límite de la función cuando x tiende a 1. Entonces, calculemos ese límite para ver si es que existe. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 de la f de x. Como nosotros sabemos cómo se calcula la f de x, entonces lo puedo reemplazar aquí. Me va a quedar límite cuando x tiende a 1 de 3x cuadrado menos 2. Y ocupando el álgebra de límites con lo que hemos aprendido hasta el momento, entonces podemos separar esto como 3 veces el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a 1 de esta constante que es el 2. Entonces, en este caso nos va a quedar 3 veces el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, menos 2, que nos quedaría entonces 3 menos 1, 3 menos 2, 1. ¿Sí? Entonces, en este caso vemos que el límite de la función sí existe, por lo tanto se cumple también la segunda condición que necesitábamos. Y la tercera cosa que entonces tenemos que comprobar es si es que el límite de esta función es, cuando el x tiende a 1, es efectivamente el mismo valor que cuando la función se evalúa en 1. Entonces vemos que aquí sí se cumple que el límite cuando x tiende a 1 del f de x coincide con ser el f de 1 y por lo tanto esta condición también se cumple. ¿Cómo se cumplen las tres condiciones? Entonces podemos concluir que f de x es continua en el valor 1, en x igual a 1. Y eso era lo que nos pedían en este caso. Vámonos con el segundo ejercicio. En el segundo ejemplo nos piden analizar la continuidad de la función f de x igual a x cuadrado menos 1 dividido en x menos 1 en el punto x igual a 1. Entonces, partamos por comprobar la primera condición, que es saber si la función está definida en ese punto. O sea, tenemos que calcular cuánto nos da f de 1. En este caso, si evaluamos en 1, nos va a quedar 1 al cuadrado menos 1 dividido en 1 menos 1. Si resolvemos, llegamos entonces a un 0 partido en 0, que eso no pertenece a los números reales, y por lo tanto, entonces concluimos que f de 1 no está definida, ¿sí? O sea que 1 no es parte del dominio. Entonces, si f de 1 no está definida, con eso inmediatamente concluimos que la función f no es continua en x igual a 1, porque no se está cumpliendo la primera condición. ¿Sí? Entonces, ni siquiera necesito verificar las siguientes para ya darme cuenta que la función no es continua en el punto x igual a 1. Ahora, si no es continua, quiere decir que la función tiene una discontinuidad en x igual a 1. Entonces, lo que sí podríamos analizar es si esta discontinuidad que presenta es reparable o no es reparable. ¿Sí? Entonces, para eso, calculemos cuánto nos hubiera dado el límite de esta función cuando x tiende a 1, para saber entonces hacia qué valores se estaban aproximando los valores de la función cuando el x tendía a 1. Entonces, veamos la segunda condición, que sería ver cuánto es el límite cuando x tiende a 1 de la f de x.
Entonces, en este caso nosotros sabemos cómo está definida la función y por lo tanto aquí lo podemos reemplazar como x cuadrado menos 1 dividido en x menos 1. Ahora, si lo tratáramos de hacer por sustitución directa, entonces volveríamos a llegar al 0 partido por 0 que llegamos recién. Entonces, tenemos que aplicar otras técnicas de las que hemos aprendido. En este caso, lo que nos conviene es darnos cuenta que en el numerador tenemos un producto notable, una suma por diferencia. Entonces, esto podría escribirse como en el numerador un x más 1 por x menos 1, que además está dividido en otro x menos 1. Entonces se nos simplifican esos x menos 1 y en verdad el límite que queremos calcular es equivalente a calcular el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Lo cual nos daría entonces, ocupando las propiedades de los límites, un límite igual a 2. Entonces, lo que nosotros podemos concluir con esto es que la función, cuando nos íbamos aproximando al x igual a 1, toma valores cercanos al 2. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer que esta función fuera continua, nosotros lo que necesitaríamos es que este f de 1, que en este momento no está definido, si lo pudiéramos definir como un igual a 2, entonces en ese caso sí se cumplirían las condiciones para la continuidad. Entonces, como pudimos encontrar la solución para que esto sí sea continuo, entonces vamos a concluir que en este caso, a pesar de que la función presenta una discontinuidad, es una discontinuidad que podemos reparar. Entonces, conclusión, f presenta una discontinuidad reparable. Reparable si es que f de 1 fuera igual a 2, porque en ese caso la función estaría definida en el punto, tendría un límite que existe y al mismo tiempo el límite sería igual al valor de la función en dicho punto. Y con eso entonces se volvería una nueva función, pero que sería continua en el punto x igual a 1. A priori, así como la función como está, no es continua en x igual a 1, pero podría ser reparada para que sí presentara una continuidad en este punto. Ahora, algunas propiedades que podemos deducir del álgebra de funciones continuas son las siguientes. Si nosotros tenemos f y g, funciones que son continuas en x igual a x sub 0, y k pertenece a los números reales, k va a ser una constante en los reales, entonces vamos a tener ciertas propiedades que se nos cumplen. La primera es que la suma de funciones continuas en un cierto punto x igual a x sub 0, donde sabemos que las funciones f y g son continuas por separado, entonces en este caso, si nosotros calculamos la f más g, o sea, la función suma de ambas funciones en dicho punto, en el x sub 0, entonces esta función también es continua, ¿sí? La continuidad se va a traspasar si es que yo sumo funciones. Lo mismo nos va a pasar con la diferencia de funciones continuas. Si yo resto dos funciones que son continuas, entonces la función resta también va a ser continua en el mismo punto en el que lo estamos estudiando. Lo mismo va a pasar cuando tengamos el producto de una constante por una función continua. En este caso, el k por la función en ese punto. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a notar que la función que se genera al multiplicar o al amplificar por una constante va a ser también una función continua. Además, tenemos que el producto de dos funciones continuas, no con una constante, sino que las dos funciones multiplicándose entre sí, si ambas son continuas, la f y la g, entonces el producto de ellas también va a ser una función continua. Lo mismo nos va a pasar con el cociente de dos funciones continuas. Si yo las divido en este caso, siempre y cuando el g de x sub 0 sea distinto de 0, para que no nos quede una división por 0 que no está definida en los números reales, entonces el resultado de este cociente también va a ser una función continua. Y finalmente, si tenemos la función compuesta, o sea, f de g de x o g de f de x, entonces también ese resultado va a ser una función continua si es que componemos dos funciones que originalmente eran continuas. Vamos a contar con estas 6 propiedades entonces para poder saber si la composición, la suma, la resta, multiplicación, etcétera, todas las operaciones que podamos hacer entre funciones es o no continua. Ahora,
Hasta el momento, solo hemos definido la continuidad de una función para un cierto punto dentro del dominio. Si ahora nosotros quisiéramos ampliar esta definición de continuidad a intervalos, entonces lo primero que vamos a hacer es separar dependiendo de si el intervalo que vamos a estudiar es un intervalo abierto o es un intervalo cerrado. Entonces, para la continuidad en un intervalo abierto, vamos a decir que la función f de x es continua en un intervalo abierto a, b, sin incluir los valores de a y b, si y solo si la función es continua en todos los puntos del intervalo abierto. No solo en un x sub 0, sino que en todos los x sub 0 que están dentro del intervalo a, b. Nos tenemos que asegurar de que se cumplan las tres condiciones de continuidad para todos esos puntos, ¿sí? O sea, que en el fondo, dentro de todo ese intervalo, no haya ninguna discontinuidad. Y en el segundo caso, cuando veamos continuidad en un intervalo cerrado, entonces diremos que una función f de x es continua para el intervalo cerrado a, b, esta vez con el a y el b incluidos, si y solo si la función es continua en el intervalo abierto, o sea, es continua en todos los puntos que están entre medio, y además pasan ciertas cosas con los límites en los puntos a y b. Entonces, como el a es el extremo inferior, entonces en este caso lo que nos vamos a preguntar, lo que vamos a necesitar para que se cumpla la continuidad en el intervalo cerrado es que el límite, cuando x tienda a por la derecha, o sea, desde los valores que son más grandes que el a, entonces ese límite valga lo mismo que vale la función evaluada en a. Y por otra parte, como el b es el extremo superior, entonces cuando nos acerquemos desde valores inferiores al b, o sea, desde el límite lateral desde la izquierda para la función, coincida con ser el valor de la función evaluado en el punto b. Entonces, vamos a decir, al fin y al cabo, que f es continua por la derecha en a y continua por la izquierda en b. Tenemos que mirar los límites laterales, porque estamos estudiando solo en ese intervalo. Entonces, como el a es el extremo inferior, no me importa acercarme desde valores inferiores al a, porque esos valores están fuera del intervalo de estudio. Y lo mismo me pasa con el b. No me interesa saber qué es lo que pasa con valores que sean mayores que el b, porque esos valores están fuera del intervalo. Y es por eso, entonces, que solo tenemos que mirar los límites laterales en dichos puntos. Y además, vamos a decir, estudiando esto en intervalos, vamos a decir que una función es continua en su dominio si y solo si la función es continua para cualquier x que sea parte del dominio de la función. Entonces esto también podría pasar mientras nos restringamos a mirar x solo dentro del dominio de la función. Ahora, analicemos entonces la continuidad de algunas funciones elementales que nosotros ya hemos estudiado o hemos estado utilizando dentro del curso. La primera función que vamos a mirar es la función constante, f de x igual a k, o sea, una función que a cualquier valor en el que evaluemos le asigna un valor de k, una constante, un valor numérico conocido que no cambia. Entonces, en este caso, vamos a decir que la función constante es continua para todo x que pertenezca al dominio de la función. Esto lo podemos comprobar algebraicamente, pero es más fácil de mirarlo en la gráfica, porque la gráfica de una función constante es una recta horizontal en donde puedo yo dibujar esa gráfica completamente sin levantar el lápiz, sin hacer ningún salto o sin ninguna interrupción que pudiera llevarnos a pensar de que existen discontinuidades dentro del dominio. La siguiente función que podemos notar que también es continua es la función identidad, f de x igual a x, o sea, la función que evaluada en cualquier punto devuelve el mismo valor en el que fue evaluada. Esta función tiene una gráfica también de una recta, justo de pendiente 1 en 45 grados, en donde también la podemos dibujar sin levantar el lápiz y por lo tanto también podemos tener la intuición de que es continua en todo su dominio y que no tiene restricciones tampoco en donde nosotros no pudiéramos evaluar la función o donde no pudiéramos calcular el límite. El tercer ejemplo es la función potencial, aquella que es un f de x igual a x elevado a n, a un cierto número natural. Y sabemos que esta función es continua para todo su dominio si es que el n es mayor que 0. Si es que fuera menor que 0, entonces tendríamos fracciones y ahí entonces sí hay ciertas restricciones que nos van a alterar la continuidad de la función.
Y si lo seguimos complicando, entonces el siguiente ejemplo de función continua sería la función polinómica. Es como una función potencial, pero tenemos más términos, partiendo desde un x a la n, pero bajando en todos los grados hasta llegar al x elevado a 0 en el fondo. ¿Sí? Entonces, en cualquier función de la forma polinómica, nosotros también sabemos que es continua para todo x que pertenezca a su dominio. El siguiente ejemplo es la función racional. Una función racional f de x formada por dos polinomios o funciones polinómicas p de x dividido en q de x es continua para todos los términos que pertenezcan a su dominio, siendo el dominio de esta función todos los reales excepto los valores de x tales que cuando yo evalúo el polinomio en x me da 0, ¿sí? El q de x, porque el q de x es el que está dividiendo. Entonces si me da 0, entonces esa función o la fracción no va a estar definida porque no está definida la división por 0. Entonces, en este caso, la gráfica de la función la vamos a tener que hacer levantando el lápiz, porque aquí voy a venir dibujando, pero tengo que levantar el lápiz para empezar a dibujar el otro extremo. Ahora, esto quiere decir que la función es continua, pero dentro de su dominio. Lo que pasa es que este valor que tenemos acá no es parte del dominio, es una asíntota. Entonces, en este caso, claro, no es constante en todos los reales, porque para poder dibujarla voy a tener que levantar el lápiz 2 veces, aquí una vez, 2 veces, a 3 veces, para poder dibujar todos los tramos. Pero si solo lo miro pensando en todos los puntos, excepto en los puntos donde no está definida la función, entonces ahí sí que es continua. ¿Sí? Solo tuve que levantar el lápiz en los puntos que no eran parte del dominio de la función. Un siguiente ejemplo sería la función exponencial. Las funciones f de x igual a elevado a x con a un valor mayor que 0 son funciones continuas para todo el dominio, donde el dominio en este caso son todos los reales. Aquí también voy a poder dibujar las funciones sin levantar el lápiz y por lo tanto eso ya me da una idea de que son continuas en este caso en todos los reales. Un siguiente ejemplo sería la función logarítmica. La función logarítmica, o sea, f de x igual a logaritmo en base a de x con un a mayor que 0, o la función logaritmo natural, también son continuas para todo su dominio, en donde el dominio en este caso son los reales positivos. Entonces, aquí también vamos a poder hacer las gráficas continuamente sin levantar el lápiz, al menos dentro del dominio, no dentro de todos los reales, porque no está definida para todos los números reales, pero sí dentro del dominio de la función. Y la última es la función valor absoluto. La función valor absoluto que va de los reales a los reales, tal que a cada valor le asigna el valor absoluto del número en el que estamos evaluando, también es continua para todo x perteneciente en el dominio de la función, donde aquí el dominio serían todos los reales. Ah, y nos faltaba una. Las funciones trigonométricas también son continuas en sus respectivos dominios. Aquí depende de cuál es la función que estemos viendo. Por ejemplo, la función seno tiene un dominio en todos los reales, mientras que la función secante tiene ciertos valores que no se pueden tomar y por lo tanto generan asíntotas en la gráfica. Entonces aquí también vamos a poder observar que la función es continua, pero solo dentro de su dominio, y el dominio no son todos los reales. Por eso es que voy a tener que levantar el lápiz en ciertos trayectos, pero si es que estoy estudiando la continuidad solo en el dominio, entonces se va a seguir cumpliendo. Ahora, veamos algunos nuevos ejemplos para poder incorporar los nuevos contenidos que hemos trabajado. Nos dice, sea f de x igual a una función por tramos, ¿sí? Entonces, dependiendo, si la x es distinto que 3, entonces la función va a valer x cuadrado menos x menos 6 dividido en x menos 3. Pero si la función justo vale 3, entonces va a valer a. Y nos piden encontrar a, de modo que la función f de x sea continua en x igual a 3. Entonces, en este caso, si nosotros de nuevo queremos evaluar la continuidad, tenemos que pensar en las tres condiciones que habíamos conversado al principio. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si la función está definida en 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros vemos que f de 3 es a. ¿Sí? No sabemos cuánto es ese valor a, pero está definida en ese punto. ¿Sí? Entonces, cumple con la primera condición. La segunda condición es que exista el límite, cuando x tiende a 3. Pero esta es una función por partes, entonces calcular el límite nos tenemos que detener un momento a pensar bien cómo lo vamos a hacer.
Entonces, en este caso, el límite que nosotros queremos calcular es el límite cuando x tiende a 3, porque ese es el punto en el que estamos estudiando, de el f de x. Entonces, hasta el momento nosotros habíamos visto algunos ejemplos de calcular límites en funciones por partes, pero siempre era cuando x era mayor o menor a un cierto valor, pero no con el distinto o igual. Entonces, en este caso, quiero que se fijen que como nos dijeron aquí, x distinto de 3, entonces si es que yo me acerco por la izquierda o por la derecha al valor de 3, la función igualmente tiene este valor, ¿sí? Porque el único que es diferente es cuando la x vale 3, pero para calcular el límite a mí no me importa el valor exacto de la función en el punto, yo solo me interesa qué es lo que pasa con los valores cercanos. Entonces, en este caso no es necesario tomar límites laterales porque sea cual sea el lado por el que yo me esté acercando, la función toma el mismo valor, que en este caso sería límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos x menos 6 dividido en x menos 3. Ahora, si este límite lo tratáramos de hacer por sustitución directa, vamos a llegar a un 0 partido por 0. Entonces tenemos que aplicar algunas de las técnicas que hemos aprendido hasta el momento. Aquí podemos hacer una factorización en el numerador y entonces nos va a quedar el límite cuando x tienda a 3, pero el numerador lo podemos escribir como un número que multiplicado me dé menos 6, pero, o sea, tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 6, pero sumados me den menos 1. En este caso nos sirven el 3 con el 2, arreglando bien los signos. Entonces sería x menos 3 por x más 2. Si yo multiplico esto, entonces me va a quedar menos 3 por 2, que serían menos 6, y menos 3 más 2 me da el menos 1, que es el término central en este caso. Y además esto estaba dividido por x menos 3. Entonces se me simplifican los x menos 3 y vamos a llegar entonces que calcular este límite es equivalente a calcular el límite cuando x tiende a 3 de x más 2. Ahí no se ve. Entonces, en este caso, cuando lo tenemos escrito de esta manera, podemos hacerlo por el álgebra de límites, en sustituir en el 3 en este caso, y nos va a quedar entonces que el límite cuando x tiende a 3 del f de x va a ser igual a 3 más 2, o sea, 5. ¿Sí? Entonces pudimos calcular el límite. Eso quiere decir que el límite existe y por lo tanto se cumple la siguiente condición. Entonces, si yo quiero que esta función sea continua en 3, necesito que no solo se cumpla la condición 1 y 2, sino que también se cumpla la condición 3. Entonces, la condición 3 me dice que el límite cuando x tiende a 3 de f de x tiene que ser igual al f de 3. Entonces, el límite, por una parte, nosotros sabemos que nos dio 5. Entonces, nos dio 5. Y el f de 3 vale a. Entonces, aquí está la condición. Entonces, lo que necesitamos en este caso es que el a sea igual a 5. Si esa condición se cumple, entonces vamos a tener que la función es continua porque se van a cumplir las tres condiciones. Entonces, por lo tanto, f es continua en 3 solo si a vale 5. Solo si se cumple esa condición, entonces vamos a tener las tres condiciones de continuidad abarcadas y por lo tanto la función va a ser continua en dicho punto. Vámonos con un segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice, sea h, que va de los reales a los reales, definida por h de x igual a, y aquí de nuevo, una función por partes, en tres partes más encima. Depende de si el x es mayor que 1, si el x es igual a 1 o si el x es menor que 1. Y nos piden determinar el valor de b, aquí está el b, para que el h de x sea continua en todos los reales, ¿sí? Entonces, nosotros queremos que la función sea continua en todos los reales. Nosotros vemos que para un x mayor que 1, la función tiene una forma racional. Entonces, las funciones racionales vimos recién que eran continuas. Por lo tanto, la función ya está continua, ya sabemos que es continua para x mayores que 1. Además, acá en el caso de que el x sea menor que 1, la función de nuevo es de forma racional y por lo tanto también sabemos que es continua para este pequeño intervalo, los x menores que 1.
Y además sabemos que las constantes también son continuas. Entonces, por separado estas cosas cumplen la continuidad, pero nosotros necesitamos saber si en total la función h de x es continua. Entonces tenemos que analizar lo que pasa en el punto crítico, que en este caso es el 1, porque aquí es donde se producen los cambios de las partes que va a tomar la función. Y tenemos que hacer todo para que encontrar ese valor de b de manera de que se cumplan las condiciones. Entonces, en este caso, la primera condición podemos ver que se satisface, porque h de 1 existe, ¿sí? Vale b. No sabemos cuánto vale b, pero está definida en ese punto, ¿sí? Entonces se cumple la primera condición. Pero además necesitamos poder calcular el límite, en saber si existe, en verdad, el límite en el punto 1. Pero en este caso, nosotros podemos ver que para calcular el límite en 1, depende de si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, la función tiene valores diferentes. Porque para valores mayores que 1, o sea, cuando yo me acerque por la derecha, la función va a tener esta forma, mientras que cuando yo me acerque por la izquierda, con x, o sea, con valores de x menores que 1, la función va a tener esta otra forma. Entonces, en este caso, que nosotros vemos que dependiendo de si yo vengo por izquierda o por la derecha, la función toma valores diferentes, entonces aquí es cuando yo tengo que ver límites laterales, ¿sí? Entonces, segunda condición, queremos analizar la existencia del límite y por lo tanto vamos a ver si es que, o sea, necesitamos analizar lo que pasa con el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha. Vamos primero por la izquierda, del h de x. Entonces, cuando vengo por izquierda, estoy con valores menores a 1 y por lo tanto el valor de la función va a estar dado por un x igual a esta expresión, x a la cuarta menos 1 dividido en x menos 1 menos 1. Ese es el límite que necesitamos poder calcular para saber cuánto nos da y compararlo con el límite por derecha y así saber si es que el límite bilateral existe. Entonces, cambiémonos de página para que tengamos más espacio. Entonces, estamos calculando el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x elevado a 4 menos 1 dividido en x menos 1 menos un 1. Ahora, para calcular este límite, si lo hiciéramos por sustitución directa, llegamos a un 0 partido por 0. Entonces, ocupemos la factorización, en este caso por productos notables. Ese x a la cuarta menos 1 se puede escribir como una suma por diferencia. En este caso sería de x cuadrado menos 1 y x cuadrado más 1. Todo esto dividido en un x menos 1 y un menos 1 afuera. Ahora, en este caso, de nuevo nos queda un x cuadrado menos 1, que podríamos separarlo de nuevo con una suma por diferencia. Entonces, en este caso, vamos a poder volver a escribir esto como el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de x más 1, x menos 1 por el x cuadrado más 1 dividido en el x menos 1 y menos el 1 que está esperando afuera, ¿sí? Entonces, escrito de esta forma, se nos simplifican los x menos 1 y vamos a llegar solamente a el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x más 1, x cuadrado más 1 y menos 1. Este es el límite que necesitamos calcular. Entonces, para seguir calculando este límite, podemos ocupar las propiedades de los límites y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x más 1 por el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x cuadrado más 1 menos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 1. Entonces, si calculamos todos estos límites, cuando calcule el de x más 1, eso me va a dar 2. Cuando lo calcule del x cuadrado más 1, también me va a dar 2. Y el límite de la constante, 1. Entonces vamos a llegar a un 2 por 2, 4, menos 1, 3. Límite por la izquierda, llegamos a el valor de 3. Ahora, nos falta analizar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, para saber si finalmente el límite bilateral existe. Entonces, en este caso, vamos a tener que calcular límite cuando x tiende a 1, pero desde la derecha de la función h de x. Entonces, cuando yo vengo desde la derecha, estoy viniendo desde valores que son mayores que 1. Por lo tanto, la función toma esta otra forma. Y con esta expresión, entonces, es que vamos a tener que calcular el valor del límite. Entonces, nos va a quedar límite cuando x tienda a 1 por la derecha de 1 partido en 1 menos x menos 3 veces el 1 menos x al cubo.
En este caso, si lo tratáramos de hacer por sustitución directa, llegamos a partidos por 0 y no lo vamos a poder seguir trabajando. Entonces, tenemos que aplicar las otras técnicas que hemos aprendido. En este caso, este 1 menos x al cubo es un producto notable que podemos expresar de otra manera y por lo tanto podríamos escribir esto como el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1 partido en 1 menos x menos 3 veces 1 menos x por 1 más x cuadrado. Expresado de esa forma, entonces podemos ver que en la primera fracción tenemos un denominador de 1 menos x y acá también. Entonces, si a la primera expresión la amplificáramos justo por el término 1 más x cuadrado, entonces podríamos tener el mismo denominador para poder sumar las fracciones. Entonces, nos va quedando límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1 más x cuadrado menos 3 y todo esto dividido en el 1 menos x por 1 más x cuadrado. Expresado de esta forma, entonces vamos a poder juntar este 1 y el menos 3 y nos va a quedar entonces en el numerador límite cuando x tiende a 1. En el numerador nos va a quedar un x cuadrado más x menos 2 dividido en la expresión que teníamos abajo, 1 menos x por 1 más x cuadrado. Y aquí entonces podríamos seguir factorizando el numerador y en este caso nos va a quedar como el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de, necesito encontrar dos paréntesis donde multiplicados me den menos 2. Entonces en este caso puedo ocupar el 2 y el 1, sería x más 2 por x menos 1 dividido en el numerador, o sea, en el denominador que teníamos, 1 menos x por 1 más x cuadrado. Entonces, lo tenemos de esta manera. Y si se fijan, aquí tenemos un x menos 1 y un 1 menos x, que son muy parecidos, pero que están al revés, están con el signo cambiado. Entonces, en este caso, podríamos seguir escribiendo esto para poder simplificar esos términos. Seguimos acá. Nos va quedando entonces límite cuando x tiende a 1 por la derecha y vamos a hacer el truco acá para poder escribir estos paréntesis de la misma manera. Entonces ese x menos 1 lo voy a escribir como un menos 1 menos x. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Porque cuando lo escribo así, entonces me queda menos por 1, menos 1, y menos por menos x, más x. O sea, tengo el x más 1 que teníamos, x menos 1 que teníamos originalmente. Entonces no le hice nada realmente a la expresión. Y aquí teníamos el x más 2 dividido en 1 menos x por x cuadrado más x más 1. La gracia es que, escrito de esta manera, por fin puedo simplificar esos 1 menos x, que eran los que no me permitían calcular el límite, y me va a quedar entonces solo límite cuando x tiende a 1 por la derecha de menos x más 2 dividido en x cuadrado más x más 1. Y en este caso, entonces, este límite por fin ya lo puedo calcular y me va a quedar menos 1 más 2 dividido en 1 cuadrado más 1 más 1. Entonces nos va a quedar arriba menos 3 y abajo 1 más 1 más 1, o sea 3 también. Resultado de este límite entonces nos quedaría igual a menos 1. Entonces, límite por derecha igual a menos 1, límite por izquierda igual a 3, que era el valor que habíamos encontrado antes. En este caso, entonces, vamos a concluir que el límite cuando x tiende a 1 de la función h de x no existe. Porque por un lado, por izquierda llego a un valor, por derecha llego a otro, o sea, límites laterales diferentes, por lo tanto, el límite bilateral no está definido. Y si el límite bilateral no está definido, entonces h de x no es continua en el valor 1. Podríamos pensar en que quizás la puedo arreglar, pensando en que el ejercicio en verdad nos pedía encontrar este valor de b. Pero estamos hablando de que, por un lado, cuando vengo desde los mayores que 1, llego al menos 1, y cuando vengo desde los valores menores que 1, llego al 3. Entonces, por un lado estoy llegando al menos 1, por el otro lado estoy llegando al 3. No hay manera de que solo dándole un valor al b arreglemos esto, ¿sí? Entonces, la verdad es que aquí nosotros podemos notamos que la discontinuidad que presenta
discontinuidad del h de x, la que presenta esta función en este momento, no es reparable. Por más que nosotros tratemos de definir ese valor de b, no lo podemos reparar y por lo tanto b no existe. No se puede definir de manera que se arregle, ¿sí? Entonces no existe un b tal que se arregle la continuidad. No existe tal que arregle la continuidad. Y por lo tanto entonces no podemos encontrar ese valor. Estamos listos con este ejemplo. Veamos un último ejemplo. Nos dicen, demuestre que esta función, que también está definida por partes, f de x, que depende de si el x es distinto que 0 o si es igual que 0. Si es distinto que 0, entonces está definida como el valor absoluto de la variable dividido en la variable. Y si es que es igual a 0, entonces la función vale 0. Y nos piden que demostremos que es discontinua en x igual a 0. ¿Sí? Al revés de lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. No buscamos la continuidad, sino que nos piden demostrar que es discontinua. O sea, tenemos que demostrar que no se cumplen las condiciones. Segundo punto nos dice, indique qué tipo de discontinuidad tiene la función. Y tercero, esboce la gráfica a modo de comprobación. Entonces, veamos la solución para la primera parte. Tenemos que partir haciendo un análisis de la continuidad. Entonces, la primera condición es ver si la función está definida en ese punto, en el punto 0 en este caso. Entonces vemos que la función sí está definida. Para x igual a 0, la función vale 0. Por lo tanto, sí está definida, 0 es parte del dominio de la función. La segunda condición es verificar que existe el límite. Para eso entonces lo calculamos y vemos si es que existe o no el límite. En este caso podemos ver que está calculado dependiendo de si el x es igual a 0 o si es distinto que 0. Entonces podríamos pensar que podemos hacer un único límite, el límite cuando x tiende a 0, no preocuparnos de hacer los límites laterales como lo hicimos recién. Pero hay un único pero, porque en esta expresión tenemos el valor absoluto, y el valor absoluto de una cierta variable depende de si el valor es mayor o menor que 0, porque siempre nos arroja el valor positivo. El valor absoluto de 3 es 3 y el valor absoluto de menos 3 también es 3. Entonces, en ese caso tenemos que recordar la forma que tiene la función valor absoluto. El valor absoluto del x significa que nos entrega x si es que el número es positivo. Pensemos que aquí decía valor absoluto de 4, entonces nos da 4, porque el valor era mayor que 0. Eso es lo que estamos diciendo. Y nos da menos x si es que el valor es negativo. ¿A qué nos referimos con eso? Pensemos que estamos partiendo de un valor negativo, menos 1, ¿sí? Quiero el valor absoluto de menos 1. Y la función me dice que eso va a ser menos el valor de x, menos 1. Ah, 1, positivo. ¿Sí? Por eso es que le ponemos el signo adelante, porque en el fondo estamos diciendo, los positivos se quedan igual, a los negativos hay que cambiarles el signo. Por eso ponemos el menos adelante. Entonces aquí en verdad la función valor absoluto sí le importa si los valores son mayores que 0 o menores que 0. Entonces en este caso sí vamos a tener que calcular límites laterales para ver si es que existe. Entonces, partamos por el límite por la derecha de 0, o sea, vamos a estar en el caso en que la x valga mayor que 0. Entonces, vamos a calcular el límite por la derecha, ponemos el más en la esquinita, de la función. La función está definida como valor absoluto de x partido por x, eso es la función en cualquier punto. Pero si es que estamos en un x mayor que 0, entonces el valor absoluto va a valer solito el x. Nos va a quedar entonces el límite cuando x tiende a 0 de x partido por x, pero un x partido por x es un número dividido en sí mismo, así que eso nos va a dar un 1, y por lo tanto vamos a tener que calcular el límite de una constante que nos va a dar la constante. Haciéndola por la derecha llegamos a el valor de 1. Veamos qué pasa ahora cuando hacemos el límite por izquierda de 0. Entonces vamos a estar en el caso en el que la x es menor que 0. En este caso, el valor de la función sigue siendo valor absoluto de x dividido en x, pero el valor absoluto de x para un número negativo se escribe como menos x. Entonces, en este caso, nos va a quedar un menos x partido en x, donde esta parte x partido en x nos da el 1, por lo tanto, en total tenemos un menos 1. De nuevo vamos a tener que calcular el límite de una constante, pero ahora la constante es diferente. Entonces, por un lado llegamos a 1, por el otro lado llegamos a menos 1. Como estamos llegando por lados diferentes, entonces no existe el límite bilateral. Vamos a concluir entonces, por lo tanto, que como el límite por la derecha es distinto al límite por la izquierda, uno llega a 1 y el otro llega a menos 1,
Entonces, aquí se cumple para ambos lados, el límite de f de x cuando x tiende a 0 no existe, no está definido porque los límites laterales son diferentes. Y como no está definido el límite, entonces la función no es continua, es discontinua, y con eso lo demostramos, porque era lo que nos pedían mostrar, que f es discontinua en x igual a 0. Como el límite no existe, entonces es discontinua. Y nos preguntan si la discontinuidad es reparable o no. En este caso vemos que por un lado llegamos al 1, por el otro llegamos al menos 1. Entonces estamos hablando de que estamos llegando por lados diferentes. No es que yo pueda definir un punto que me arregle simplemente esto y como que mágicamente se nos unan las líneas que teníamos. Entonces en este caso podemos ver que la discontinuidad es irreparable. No puedo yo definir el valor que va a pasar en x igual a 0 de manera que se arregle el límite, porque no hay forma de asignar f de 0 igual a 0 el valor del límite porque el límite no existe. Entonces, en este caso, si nosotros lo miráramos en la gráfica, estamos pensando algo de este estilo. Para valores menores que a 0, la función viene aquí desde los negativos, constante, y cuando venimos desde valores mayores que 0, también viene constante, pero hacia un número positivo. Y aún así, el valor de la función es 0 en el punto específico. Entonces, por más que yo trate de venir por este lado y por el otro, no puedo juntar estas dos líneas. Hay un espacio aquí entre medio en donde no basta con definir la función en un solo punto para que esto se arregle. Entonces, con eso observamos que como el límite no existe cuando el x tiende a 0 y además no puedo definir la función en el punto de manera que se unan, entonces la función es sí o sí discontinua en el punto x igual a 0. Dicho todo eso, dejamos hasta aquí la sesión de hoy. Si es que quieren seguir profundizando estos contenidos, les sugiero las páginas del Cálculos 83 a la 97, en donde van a poder encontrar muchos más ejercicios de estos contenidos.